debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento. Ese es el versículo 11. No, no. Perdón. Sí, muy bien. Sí. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas los llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Palabra de Dios. Perdón, Diana y Angels, el micrófono fue apagado. Ahora está bien. Empezamos ahora. Entonces he dicho que vamos a tomar con el tema de compromiso, decisión, y vamos a tomar algunos 4 pasajes de la Biblia. El primer pasaje, Génesis, primeros 10 versículos. Cuando a actividades de Dios, ¿qué les parece? ¿Qué escuchan? ¿Qué hace Dios? Crear, muy bien. Dios cree, una primera cosa. ¿Algo más? Mandar. 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 Hacer la obligación. O sea, separar el trabajo de él. ¿Sí? Sí, muy bien. Separar. El orden. Pone orden. Muy bien. Ordenar, separar. Poner nombres. Ponen nombres. Qué bien. Entonces vamos a repetir. Dios cree, Dios identifica, da nombre, hay una definición, Dios separa, hay una separación entre uno y otro. ¿Qué más? Ordena, hay un orden, sí, muy bien, hay un orden. Eso es precisamente por eso escogí este texto, porque me parece que es un texto fundamental para entender, primera cosa, cómo Dios es, cómo cree, las actividades divinas son de crear, pero también de dar una definición bien clara. En Dios no hay cosas complicadas, sino hay que tener una división bien clara. Y lo que es propio a Dios es separación. Una cosa no es la otra cosa. Y eso también es la espiritualidad o lo que está en el mente, en el mente de los autores del pueblo de Israel. Es por eso que tenemos estas litanías de la creación de Dios. Hay otras cosas, pero en este caso me interesa este aspecto. Entonces, cuando Dios cree, de alguna manera, está haciendo la separación y la definición. Si queremos crear alguna cosa, se tiene que definir bien y separar de otra cosa. Entonces, sí hay separación, yo diría, porque el tema es compromiso y decisión. Decisión es una separación. Hay aspecto de separación en la decisión. Entonces, Dios decide, es una decisión completamente gratuita, no se explica, el amor no se explica, él cree, pero también cuando Él hace esta decisión de creación, tiene que separar y tiene que, pues, decide y separa. Cuando a nosotros, pues, tenemos la naturaleza divina. Hay un dinamismo, un poco de la misma cosa, de la misma manera. Ustedes saben la etimología de la palabra decisión, porque eso debería ser bastante fácil para los latinos en Latinoamérica. ¿Cuál es etimología? ¿De dónde viene la palabra decisión?
De decidir. De decidir. Hay dos partes. Hay de. ¿Qué significa de? Como en este caso, cuando está cuando la palabra empieza con la palabra con de, ¿cuál significación tenemos? Como de designar, ¿no? Como con el dedo, Una negación. Se tiene que de siempre es negación, o se tiene que off. En inglés se dice off. Turn off, por ejemplo. Hay la luz, y pues de, si hay la palabra de, en inglés se dice off. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, decisión, ¿qué es? Hacer lo contrario de la sesión. De la escisión es eso. De cortar. Cortar. Entonces, decisión es la misma cosa que decórtica. Es la palabra latina, scisión viene de ahora es igual. Es eso. Como scissors. Sí. Bueno, como scissors. Scissors es la misma palabra de scisión. Es lo que se tiene que cortar. Entonces, la decisión es el acto de cortar alguna cosa y de tomar lo que se corta aparte. Entonces se cree una otra cosa de lo que se decorta. Eso es el espíritu del libro de Génesis. Entonces hay la creación, y en la creación divina hay la decisión, es decir, tomar una parte y decir, pues esta parte tiene un lugar especial. Así con día, la luz, la noche, la oscuridad, así con aguas abajo y las aguas arriba, y etcétera. Todas las cosas tienen una scisión. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es una lógica bien cristiana, bíblica. Es importante de saber que cuando hablamos de las decisiones, no hablamos simplemente de la psicología o de las cosas que se tienen que hacer, se tienen que decidir, pero se trata de, también, claro, también hay aspecto psicológico, hay aspecto de lo que quieran. Pero cuando hablamos de las decisiones, se trata de una cosa muy divina, se trata de lo que es la naturaleza divina, y nosotros tenemos esta naturaleza y somos un poco como divino. Entonces tenemos esta capacidad de creación, y en la creación hay la decisión, es decir, de separar uno del otro. Por ejemplo, y los animales no pueden tomar decisiones a este nivel. No. Y eso, Bueno, eso es cristiano. una- No sé si el mundo de hoy diría, pero estamos de acuerdo que Pero, o sea, incluso en el mundo cristiano, desde los griegos, creo, tenían eso de que por eso nosotros somos animales pensantes, ¿verdad? Que nos decían ellos. sí. Porque nosotros tenemos esa capacidad de tomar decisiones, y los animales no. Sí, es como la trampa aquella que hablábamos del mono. O sea, el mae mete la mano en la vasija, ¿verdad? O en el coco. Agarró la fruta y no la saca, pero es incapaz. Es verdad eso, Sí, ¿verdad? Así se captura un mono. Es incapaz de soltarlo. O sea, el mae ve que viene el cazador a agarrarlo, pero es incapaz de tomar la decisión de soltar la banana y sacar la mano e irse. O sea, es incapaz. Mira, el aspecto de Sí, seccionar, de decidir. decidir es de separar el fruto de la mano. De la mano. O sea, pero O, bueno, el mundo de los animales, pero el ejemplo en el mundo nuestro es el matrimonio. El matrimonio es una decisión, pero también hay en aspecto del matrimonio hay una
separación, no separación en el matrimonio, sino separación de las otras personas. En el caso de la vida consagrada, la misma cosa. Yo me decidí de aceptar la llamada del Señor, pero también me separé pues de las otras opciones. Muy importante. Entonces, doy este texto simplemente como una fuente, porque me parece importante de leer los textos y así de penetrar en el misterio de Dios, que también nos ilumine en nuestra naturaleza como nosotros somos, en esta capacidad precisamente, que es divina, una otra vez, de hacer cosas nuevas por decisiones que implican una separación. El segundo texto, Emanuel, Marcos 3, 13, 15. Marcos, ¿conoces? Ah, sí, aquí está. Juan. Marcos, ¿cuánto? Sí, 3. No, 3. 13. Uno, 3, un poco más. 13. 13. 13. Ah, 15. Del Santo Evangelio según San Marcos. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Gracias a ti, Señor. Ok, un segundo texto. Estoy un poco más general. Quiero estar un poco más general, no muy directo, porque simplemente para mostrar que hay una belleza en nuestra libertad, hay una belleza en lo que nosotros son nuestras decisiones, en lo que es nuestra libertad al final del día. Aquí para mí es, en el Evangelio de San Marcos es el momento decisivo, porque aquí Jesús empieza lo que se llama la vida pública. Entonces empieza en la montaña con una decisión de llamar los 12. La primera cosa, montaña. Ya saben que montaña es para excelencia el lugar de donde Dios se presente en la narrativa bíblica. Entonces, todos los eventos importantes se pasan en la montaña. La creación está en la montaña, porque hay 4 ríos que van en 4 lugares, 4 direcciones del mundo. Y si eso es el caso, tiene que ser un poco más alto que el mundo. Entonces, la creación misma se pasa en la montaña. Claro, en Israel todo lo importante se pasa en la montaña. Con Moisés, claro, con Moisés, con Abraham, etc. Muchos eventos en la montaña. Y el evento bíblico, la resurrección del Señor, se pasa en la montaña. Especialmente donde Abraham vio quiso. Es el mismo monte, sí, es el mismo monte. La resurrección del Señor se pasa en la montaña, visión. Si Jesús está en la montaña, es decir que estamos hablando de la presencia de Dios, o estamos hablando de lo que es el corazón de Dios.
el corazón de Dios. ¿Qué está haciendo? Él está llamando. ¿Qué dice el texto? ¿Quién está llamando? ¿O quién llamó? Jesús llamó a los discípulos. Pero ¿cuál fue el discernimiento de la llamada? Rezó, sí. Sí, pues rezó es la misma cosa que la montaña, es la presencia de Dios. Entonces lo que es propio a Dios, una primera cosa. Subió al monte. Sí, eso es, subió al monte, rezó, eso es la misma cosa, una primera cosa, la presencia de Dios. Después leo una otra. ¿Ah? Y llamó a los que quiso. ¿Ah? ¿Cuál fue el discernimiento? Llamó a los que quiso. ¿Sí? ¿Cuál es el discernimiento entonces? Separar. Una decisión. Sí, no, sí, pero no, yo lo que quiero decir es, él llamó lo que quiso. Entonces, el discernimiento es, pues, el amor propio de Dios. El estándar de quién vamos a llamar, pues, la respuesta es, pues, no hay una regla, sino hay una intención divina propia al amor mismo que no se explica. Los apóstoles son, bueno, los llamados, los que llamó, los que quiso. Entonces, no hay más que, pues, un amor que no se explica en el sentido de, ¿por qué esta chica? Explícame. ¿Por qué tiene talentos? ¿Por qué tiene una situación? ¿Por qué? ¿Ah? Eso es el mundo económico. ¿Ah? Eso es el mundo económico. ¿Ah? Es nuestra vida cotidiana. Pero hablando digamos, de Dios, de lo que es específico a Dios, pues la decisión se hace así. Yo lo llamo o yo lo hago porque lo quiero. Eso es la explicación, que es, pues no se explica, porque el amor no tiene una razón más que, pues, lo de querer. Eso es la única razón. Eso dice el Evangelio sobre Jesús y su manera de hacer o de empezar su misión pública. Pero no solamente eso tenemos en el Evangelio en el principio. Pero si eso fue el método de escoger de los 12, pues eso muestra cómo Jesús, cuál actitud Jesús tiene. Y una otra vez, sí, eso es el caso con Jesús, que es divino. Entonces, en caso de nosotros, hay un aspecto un poco igual en nuestro caso también. ¿Cuál? La última escogida o la última elección es ¿qué estándar utilizamos? O el estándar más bonito o más para excelente debería ser simplemente el amor. El amor que no se explica, no puede decir por qué eso y no otro. Si hay una verdadera inspiración divina que pues escoge porque lo quiere y nada más. Escoge porque lo quiere. En nuestro caso nosotros no somos perfectos, pero en el caso de Jesús, él como es ser humano, pero también divino en el mismo tiempo, que no conoce el pecado, entonces si el propio divino es el amor, es el propio también para Jesús. Y si él hace esta decisión de llamar a algunos, podemos decir que el amor igual lo que se llama voluntad, querer. ¿No? Lo que quiero, lo que escojo,
Eso igual, en el caso de Cristo, igual amor. En nuestro caso no es, se tiene que purificar, ¿no? Lo que queremos no siempre es un puro amor. ¿Verdad o no? Sí. Pero la vida divina es, también se tiene que hacer eso, que lo que quiero sea también lo que es el amor, lo que no es una ausencia del pecado. Es eso un poco objetivo, que es nuestros sentimientos y nuestra voluntad sea igual al amor, y que no sean dos cosas diferentes, que no sea el caso de hago lo que no quiero y lo que quiero pues no lo hago. Es un poco eso. En el caso de Jesús, pues es exactamente eso. Hago lo que quiero y lo que no quiero no hago. Y lo que hago, lo quiero. Y eso es el amor. Eso es un ideal para nosotros en nuestra vida, en nuestras decisiones. Porque nuestra voluntad sea purificada en el sentido estar en la montaña, estar en la presencia de Dios y querer lo que quiere Dios mismo, entonces que mi voluntad sea también la voluntad de Dios, es decir, pues el amor. Que otra vez no tiene explicaciones técnicas. Ok, un tercero texto de Marcos, también 10. ¿O hay otra cosa? ¿Comentarios o preguntas? 10:46. Así. Sí, la última, ¿eh? Y hasta 52, hasta el final. Bueno, yo sí tengo una duda, ¿sí? Porque se habla de voluntad, pero de ahí también está la voluntad propia y la voluntad de Dios, porque también muchas veces Jesús actuó por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues cuando él dice, yo quiero pasar este trago, pero que te haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de dos voluntades diferentes, que a veces uno quiere una cosa, pero también es la voluntad de Dios. No sé. Me explico con mi duda, ¿sí? Sí, está muy bien. ¿Qué estás preguntando? Sí. Entiendo. Yo estoy pensando. No, estoy intentando de es claro que el Evangelio habla de dos voluntades del Señor. Hay voluntad divina. Bueno, en este caso hay voluntad del Padre, hay voluntad del Hijo. La voluntad del Hijo es hacer lo que quiere el Padre. Lo que quiere el Padre es, en este caso, bueno, cuando estás hablando de esta lucha en Cristo, sobre todo es la voluntad del Padre, es que el Hijo sea un don libre. Entonces, que él, el Hijo, escoge la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. ¿Entiendes? Eso era un poco complejo, pero sí. La voluntad de Dios es darle al Hijo que se haga la voluntad. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Eso es la imagen de la Trinidad, de Santa Trinidad, donde tienes una comunión perfecta, donde no tienes una lucha Hay tres voluntades, porque hay tres personas. Cada persona tiene una voluntad propia. Eso es el propio de la persona. La natura puede ser la misma. Nosotros tenemos la misma natura humana. La Trinidad tiene una misma natura divina. Entonces, hay una natura, pero tres personas. Y cada persona, lo que es propia a una persona es precisamente la voluntad y la libertad. Solamente en el caso de la Trinidad no hay una lucha entre las voluntades o entre las personas, sino que hay solamente, únicamente un don, que es el fruto propio del amor.
Entonces, Jesús está en la lucha porque está en la condición humana. A causa de eso tiene la lucha, porque eso es propia a la carne humana, porque entonces él quiere vivir solamente lo que el Hijo eterno, que no está en tiempo, de todas maneras vive. Él recibe todo del Padre, y en este caso de la lucha humana también. En esta situación no peca. Hay otros sitios en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dice muy claramente que lo que está haciendo el Hijo es lo que está haciendo el Padre. La obra del Hijo es la obra del Padre. Escuchar al Hijo es escuchar la voz del Padre. Pregunta Felipe, pues queremos ver al Padre, Dios. Y Jesús dice, ¿cómo dices eso? Yo estoy aquí desde hace 3 años y no entiendes, todavía no entiendes que es la misma cosa. Entonces, hay una misma cuestión y muy bien, me parece muy bien. Para nosotros, creo que es esa la cuestión, ¿no? Nosotros no tenemos esta condición perfecta, sino que realmente tenemos la lucha. Tenemos la lucha de la libertad, sí, de escoger la... Yo creo que el tema para hoy es sobre todo de penetrar el amor, donde hay una libertad o ¿cómo se que no se paga, bueno, que es gratis, es gratuito eso, gratuito. Que no se paga. Que no se paga. Que no se paga. Okay, que no se paga. Entonces es gratuito. Si estamos en una relación con Dios de manera gratuita, sin interés, no hay lo que se llama normalmente la voluntad divina, la voluntad de Dios. Eso no es a decir que hay alguna cosa prescrita, como un escenario para la película, o un escenario para el teatro. Eso no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es estar en una relación amorosa, gratuita, donde se hace lo que se quiera. Porque en el amor gratuito, pues se puede escoger, y escoger es amar, no es otra cosa. Entonces, la voluntad de Dios es escoger en una relación gratuita y no hacer un segundo del plan. ¿Entiendes? Entonces, somos libres. Somos libres a escoger y haciendo eso, hacemos la voluntad de Dios. Cuando estamos escogiendo en amor, gratis. Eso es un poco el gran mensaje de la creación, ¿no? La creación es como el fruto de la voluntad de Dios. Pues hace alguna cosa, y eso es la voluntad de Dios, hacer alguna cosa, tener una vida fructuosa, pero así, sin explicaciones. Entonces, a nosotros, cada uno también, somos completamente libres y podemos escoger lo que queremos. Sí, digamos, yo tengo una duda en ese aspecto. Le voy a seguir con mi duda. Porque esa es parte tal vez de la discusión que a veces yo tengo con mi hermana, por ejemplo, la mayor, que ella es mucho raciocinio, muy así, ¿verdad? Entonces no tiene mucha fe, no sé, es diferente. Entonces chocamos. Entonces, ¿por qué si Dios nos hace con esa libertad de amor y todo, hay que seguir
las reglas de Dios para poder ir al cielo, para poder salvarte? ¿O por qué, si Él realmente nos ama y que nos da ese libre albedrío, ¿verdad? De no poder decidir, entonces, ¿por qué hay algo que al final le va a decir, no, usted no está haciendo lo correcto, usted no merece ir al cielo? O, ¿me entiende? Porque esto es lo que ella plantea, digamos. O ¿por qué si entonces yo no voy los domingos a misa, si es mi libertad ir a misa? Entonces, ¿por qué entonces voy a, no sé, entonces hasta porque ella dice, porque yo no siento que yo haga más, si yo no soy una mala persona, porque una persona que no sea una mala persona y haga el bien, puede no gozar también de la salvación, ¿verdad? Y eso es como muchos porqués, o sea, a veces es difícil para uno explicarse a una persona que no tiene su fe, tal vez, como por eso no la tiene. Rápidamente, yo diría 2 puntos. Un primer punto es, eso, lo que está pensando tu hermana es en un mundo perfecto, sin pecado. Nuestro mundo no es perfecto, entonces nosotros tenemos tentaciones y a veces pecamos. Entonces, yo puedo tener toda la voluntad, pero en práctica no es perfecto, como es mi voluntad, que puede ser perfecta, pero es teórica. El segundo punto es, pues, las reglas, si el mundo fue perfecto, no se necesitaría reglas, pero el problema es que el mundo no es perfecto. Entonces se necesitan reglas, porque a veces cuando mi voluntad no es perfecta, necesito ayuda para saber qué camino tengo que escoger. Es como exactamente como con los niños. En el mundo perfecto, pues los niños que son, se dice a veces, que son niños que tienen corazón puros, puros. Pero ya saben, como padres, que los niños, aunque son puros, bueno, a lo mejor, pero en práctica no son puros. Entonces, se necesita ayuda de lo que se llama reglas. La regla está para que la voluntad sea formada cada vez más, porque pueda escoger sin reglas, sin ayuda, el bien. Pero a veces estamos en situaciones, eso es para el niño, para los niños. Cada padre pues, da las reglas a los niños, porque sabemos todos que aunque puros, muy puros, pues se necesitan las reglas. Y las reglas son el acto de amor. Si amas tu niño, pues das reglas, precisamente, porque no se pierde. Y el contrario, si no das las reglas, pues ¿qué amor tienes por su hijo? ¿No? Ya, con nosotros exactamente la misma cosa, sino solamente que la perspectiva es un poco otra. ¿Ah? En el mundo perfecto, sí, sin reglas, estoy de acuerdo, pero hay que ser realista. El realismo de nuestra carne es pecadora. Y más que ellos inmersos en un mundo donde nos quieren pintar de cosas bonitas, de pecado, de todo. Entonces, estamos muy bombardeados externamente con esas cosas que más bien nos quitan de la humanidad de Dios. Sí. Gracias, Padre. Bartimayo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?
El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a Sí, Señor. Gracias. Para hacer un poco, bueno, lo más breve. Aquí, para mí, es un ejemplo donde una imagen cómo Jesús sana nuestra voluntad. El Bartimeo podría simplemente querer alguna cosa muy práctica. Lo que él está diciendo es porque lo vea. Y Jesús dice, su fe te salvó. Entonces es bien claro que, como todo el Evangelio, pero aquí en este caso, concretamente con esta persona, la persona escogió lo que es realmente necesario, de ver la verdad de nuestra condición humana. No solamente de recibir alguna cosa práctica, como yo necesito alguna cosa ahora ya, y Jesús me lo da. Ok, es posible, pero la gran cuestión del Evangelio es qué cosa realmente es importante y de dónde me viene la vida. Esa es la verdadera cuestión y la respuesta es una respuesta de fe. Lo que él está haciendo, pero él lo está haciendo está capaz de hacerlo solamente después de haber escuchado la llamada del Señor. El texto dice, Jesús lo llamó. Ánimo, Él te llama, dice el texto. Entonces, la llamada, aquí tenemos una llamada, una intervención divina. Tenemos una purificación, una sanación casi, una sanación no de su cuerpo, pero de su interior, de su voluntad. Lo que quiero decir con este texto, con este evento, es que nosotros todos, un poco como ayer también, necesitamos una sanación interior, en este caso, una sanación de nuestra voluntad. ¿Qué es realmente importante para nosotros? Que nuestra voluntad no sea solamente un reflejo de la situación aquí, aunque está bien, es bastante normal de querer alguna cosa inmediatamente, como un trabajo. Muy bien, pero la verdadera sanación que recibimos del Señor, que necesitamos también, es la sanación de nuestra voluntad, porque refleja nuestra verdadera necesidad, lo que necesitamos realmente. Realmente, es decir, pues pensando a nuestra fin y sobre todo nuestra vida eterna. Eso es la cuestión. Y la verdadera sanación así es esta, es la sanación de su interior, mucho más que la sanación eventual de su ama o su pierna. En catalán era. La cama. Ok. Entonces, encuentro verdadero con el Señor, que es un encuentro con el amor, una otra vez. Realmente quiero decir que todo se concentra en el amor, que es el propio de Dios. Entonces, encuentro con el amor es una sanación para nosotros de nuestra voluntad. Y eso es un proceso, Es por esto que novios necesitan tiempo para escogerse bien, o realmente, para escogerse y no escoger, yo qué sé, un talento o una situación, sino escoger una persona. Todo eso porque estoy diciendo los tres
¿Ah? Claro, te le digo, ya dije. Estos fueron 3 textos que escogí para dar un contexto con el tema de compromiso. Compromiso con el Señor, mi decisión. Ya lo sé, no es muy concreto y es mi intención de dar más los 3 textos porque el Señor hable a cada uno de ustedes, nosotros, con la perspectiva o con la finalidad de pensar en mi situación concreta, hoy en día, mi situación en la comunidad también. ¿Qué decisiones quiero hacer y qué decisiones, qué voluntad tengo y lo que sería realmente importante? Espero que los 3 textos, como juntos, dan alguna luz para cada uno. Estoy un poco espiritual, digamos, basándome en los textos bíblicos, mucho menos práctico para decir cuando se trata de las decisiones es importante así, lo sabemos, pero lo que quería también dar son 2 textos, o un texto, finalmente, es una imagen, pero en dos evangelios diferentes, es Mateo 22, 1 a 14, y Lucas 14, 15 a 25. Puedes leer Lucas, por ejemplo, Lucas 14, es ¿cómo se llama? La imagen que Jesús da. Lucas 14. 14, 15 a 25. ¿Lo ves? 25. 24 puede ser, sí. Un error. El Santo Evangelio según San Lucas. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a disputarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, te ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas que obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues yo creo que aquí tenemos un poco la misma situación, esta voluntad de Dios que es muy gratuita, que hay una invitación muy abierta, ¿no? Para todos, está muy abierto, pero después hay también un aspecto muy individual. Hay 3 personas concretas que dicen: pues yo, en relación con esta invitación, para mí personalmente, tengo esta excusa, etcétera. Bueno, hay 3 ejemplos que
tenemos, pero hay estos dos niveles. Hay un espacio del amor gratuito, una invitación, pues todos pueden venir, y hay un aspecto de la respuesta integral. Lo que yo sugiero a ustedes como comunidad en Costa Rica es de tomar estos textos y de tomarles por la Maisonnée en el futuro, y que tomen estas palabras y esta cuestión del compromiso, en mi caso concreto, y que comparten eso. No tiene que ser la próxima vez, pero que sea en un futuro. Yo diría que estaría bien para compartir cómo la palabra de Dios, que habla de lo que es, cómo es Dios, me habla en esta cuestión pues de mi compromiso, de las decisiones que estoy tomando y de mi lugar en la comunidad. ¿Sí? Para que se sienta bien. ¿Sí? Oiga, la esperanza era hasta las 3, la charla. Sí. Incluso hasta las 10. Entonces, por si, para que no se repetimos. Okay. ¿Tienen ejemplos ahí? Sí, sí, gracias. Yo diría eso, entonces, como un contexto. Me parece que casi todos estamos un poco en la misma situación con el tema de COVID, con el tema de vida cotidiana, etcétera. En todas las comunidades, no Emmanuel, sino yo creo que, bueno, lo que estoy leyendo, por ejemplo, de lo que se pasa en las parroquias, lo que los obispos, no nuestros obispos, pero bueno, la situación fue más o menos la misma, pues se habla mucho del compromiso, simplemente, y se entiende, yo entiendo muy bien, bueno, todos lo entendemos muy bien, después de 2 años de la vida simplemente imposible, o de la situación casi imposible, se tiene que renovar, o se tiene que dar fundamentos de nuevo, una otra vez, para fundar nuestra vida, en este caso comunitaria, en un fundamento nuevo. Simplemente, eso es la situación. Eso es la causa por qué este tema hoy, una otra vez, me parece que simplemente este tema corresponde muy bien con lo que pasó y con nuestra naturaleza, que es, pues, hacemos lo que es lo más necesario, o hacemos lo que es lo más práctico. Me parece que es un buen momento para cada uno de nosotros de revisar mis decisiones y de escoger una otra vez, o de nuevo, escoger de nuevo lo que quiero. Porque yo puedo escoger lo que quiero y no lo que no quiero, lo que no es, lo que no sería mi deseo. Y entonces para ustedes es pues la misma situación como por tantas comunidades parroquiales u otras. Entonces simplemente después hay que decir, ok, fue un tiempo, ahora es un otro tiempo, ahora es de nuevo un tiempo normal, digamos. Y revisar mis compromisos me parece realmente muy bien. Nos toca a todos, y está bien de revisar nuestra vida un poco de manera fundamental. Eso es el contexto. La segunda cosa es, para mí, es mucho más interesante de dar
palabra de Dios como fundamento para hacer una reflexión que dar así puntos un poco técnicos o concretos o yo qué sé, que todo lo que no sea de lo que es divino. La palabra de Dios puede ser fuerte, pero sobre todo está escrita, la tenemos en el contexto del amor divino. Entonces no hace mal. Motiva, purifica, da deseo. Y todo lo que es, todo lo que da todo lo que motiva una verdadera voluntad para avanzar, para hacer un paso o hacer una nueva decisión en mi vida. Entonces, con todo eso, en esta situación, motivados por la palabra de Dios, yo diría el elemento para ustedes, para la Maisonette, aquí sería de compartir simplemente dónde están, cómo palabra de Dios habla en tu corazón con aspecto de mi decisión, mi compromiso con el Señor. Padre, esto lo podríamos relacionar un poco con la oración personal, ¿bien? Así sí. Con la meditación de incluso lectura divina. Absolutamente. Sí. O sea, porque si estamos, ¿verdad? Es como, prácticamente entiendo como usted nos dice, de cómo me está interpelando la palabra de Dios a través de la religión. Sí, exacto. Porque, o sea, tal vez uno muchas veces puede leer un texto y porque no hubo pausa, no hubo silencio, no, incluso tal vez ni se pidió el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer esa lectura. Tal vez ese texto no me dijo nada, ¿verdad? Pero tal vez en otra ocasión, así de raro, usted nos invita para estos textos, leerlos, ¿verdad? Con pausa para ver qué nos dice, ¿no? Entonces también entiendo que incluso es como una interpretación de la vida. Absolutamente, ya, gracias. Precisamente eso es lo que quiero decir. Sí. En el principio me recuerdo de la... bueno, sí, confirmo completamente al 100%. Doy un ejemplo, un testimonio. En el principio de la comunidad, los hermanos fueron varios viajes en los Estados Unidos porque la comunidad naciente todavía no tenía una estructura bien clara, no sabían exactamente qué es la comunidad, cómo se vive. Entonces fueron en Estados Unidos varias veces y una vez fueron varias personas y allí lo que los gringos hicieron fue precisamente eso. Pues una oración con la palabra de Dios. Tomaban tiempo para estar en silencio, en oración con el Señor y con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hable. Porque para la palabra de Dios sea viva, ¿no? en mi vida concreta hoy. Y eso fue el primer paso. Y el segundo paso fue, pues, compartir. Y ellos, los gringos, eso fue en el año 70, antes que la comunidad de Emanuel sea Emanuel, o que tenga una estructura de la Maisonette. Entonces, los gringos lo que hicieron es, compartieron. Entonces, hicimos la oración con la palabra de Dios y ahora, ¿cómo el Señor me habla? Entonces, vamos a compartir. No compartimos vida cotidiana, sino cómo la palabra de Dios me habla. Y hicieron eso, y los que estaban en Estados Unidos hablaron con Pierre
explicaron lo que pasó y Pierre inmediatamente dijo, es eso lo que vamos a hacer. Y así nació la Maisonette, realmente. ¿No? Entonces la Maisonette nació de lo que estás diciendo, entonces de una oración con la palabra de Dios que vamos a compartir, porque si compartimos lo que el Señor nos da, ¿no? Nos trabaja, eso es nuestro camino común, es por eso que somos la comunidad. Pero, Eso, y entonces volvemos un poco prácticamente a lo que hablábamos ayer, a lo que hablábamos hoy en la mañana, de la importancia, ¿no? O sea, claro, de la importancia de realmente tener una vida de oración, ¿verdad? Tener nuestra vida del Señor, enséñanos a orar. Así es. Este mismo testimonio de la gente que se iba por los Estados Unidos y que no tenía esta práctica de compartir la palabra de Dios. Entonces, una vez escuché el testimonio de los que estaban allí. Dijera esta señora que el primer día dijo simplemente, pues hoy no tengo nada a compartir. El primer día. Y el día siguiente pensaba, tengo que decir algo, no puedo decir una segunda vez, pues yo no tengo nada. Y entonces dijo, así me sentía una obligación de que yo tengo que vivir con la palabra de Dios, no hay otra opción, tengo que hacerlo. No como una obligación, sino que dijo, no puedo decir, yo soy miembro de esta comunidad, estamos en el camino juntos, y yo siempre digo, pues yo no tengo. Pues no, entonces no estoy en el camino, entonces decido que no estar en el camino, o hago el camino como los otros, pero entonces tengo que vivir con la palabra de Dios. no, entonces lo que yo quería preguntarles entonces en el compartir de la Maisonette, o sea, en el compartir se comparte esto, ¿no? Lo que hemos meditado en la oración personal, lo que nos ha dicho el Señor, de lo que hemos orado, ¿verdad? Con la palabra. Y no, digamos, más bien las cosas que nos van pasando en el día a día, como usted dice. O sea, Eso de todas maneras está ligado, pero digamos, no es simplemente los eventos de la, digamos, de la vida, que hoy hice tal cosa y pasó esto, aquello, sino más bien, claro, lo que vamos orando y nos va transformando, pues va a hacer un cambio en nuestra vida, va a hacer que hagamos algo, ¿verdad? En concreto. Pero no es simplemente un contar eventos, así, nada más, porque sí, si no es lo que surgió como respuesta, así, o como fruto de esta oración. Sí. Eso es la explicación. En la comunidad tenemos estatutos que son las reglas confirmadas por Vaticano, y después tenemos lo que se llama, no sé cómo se llama, usos y costumbres, que es otro libro que habla de cómo vivir los estatutos. Hay la regla y hay la manera de vivir. Es muy clásico, ¿no? Entonces, en los usos y costumbres hay una parte que explica la Maisonette. Entonces, la Maisonette es, bueno, hay cosas, leyendo los usos. Entonces, la idea de la Maisonette es compartir la palabra de Dios y mi vida misionera. Eventos nunca son, si solamente son eventos, no da nada, eso no da nada. Si digo, esos son eventos, pero así en estos eventos Dios estaba activo, entonces esto es un testimonio. Sí, correcto. Sí. Pero si solamente digo, pues la semana pasada muy llena, muy cansado, el jefe, bueno, Correcto. pues eso no es un testimonio, eso no es el fruto de la palabra.
Correcto. Perdón, no hemos, eso es mi propuesta, ¿eh? Perdón, no hemos discernido juntos. Mi propuesta simplemente es la propuesta para la Masonet de manera general. Es por eso que lo digo. Si aquí tenemos el encuentro comunitario, si el encuentro tiene un tema, y es por eso que doy algunos textos, pues es la cosa la más normal para mí, que pues comparten en la Masonet, es lo natural para Emmanuel. Es por eso que lo digo, no es para decir también, no es para evolucionar la Masonet de aquí. No, voy a hacer una consulta, ¿verdad? No, y además, algo Así. Sí, correcto. Faltaba un texto, pues bueno, no sé si... ¿No? ¿Qué dice? No, que faltaba un texto todavía, ¿no? Ah, sí, no, el mismo. Tienes Mateo, pero el equivalente en según San Mateo, que es el Mateo 22, 1 a 14, pero es el mismo. Es la misma imagen de los invitados, pero me parece que en Lucas tienes estas tres excusas para decir, no, yo tengo eso, ¿no? Es un poco más concreto. Porque esas excusas para estar de más claridad, de estar... Exactamente. Perdón, era Lucas 14, Sí, eso. y la otra es Mateo 22, 1 a 14. claro, igual acá. La mayoría. Y obviamente ¿cómo se trabaja eso? Uno tiene más y el otro es menos bueno. o menos comprometido. No quiere, ¿cuál es? Se debe hacer. ¿Puedo servir el café? ¿Cuál sería el paso? El paso a... O la pregunta, ¿continuamos con esta pregunta o paramos oficialmente y continuamos la discusión un poco menos oficial? ¿Cómo? Con el café. Sí, ok, muy bien. O no sé, tal vez solo después le contesta a Mel y le pregunta a ella, Liliana, si tienen alguna pregunta. Ahí le dice. ¿Va? ¿Está bien? Para mí, una primera cosa es lo que para hoy me parece la más importante, es que el compromiso es una cosa de mi interior. Entonces, antes de ser una cosa externa, una cosa práctica, es sobre todo una cosa de mi interior, que tenemos que renovar o tenemos que verificar si estamos en una libertad, en un encuentro de amor que nos da el deseo de comprometernos. Eso sobre todo, porque si trabajamos eso, después nuestra vida, bueno, siempre es diferente según las situaciones, personas, pero si nace de un deseo grande, un deseo total interior, pues cualquier forma siempre es buena, es un fruto. A veces más grande cuando hablamos de cosas un poco más prácticas, pero eso no se mesura. ¿Es eso? ¿Ves qué?
No, no mezcla. Mesurar es Mire, medir. Okay. Okay. Mide. So, to measure. Sí, medir. Eso es una cosa y también, gracias. Bueno, eso es mi opinión personal, realmente muy personal. Lo que pienso yo es que yo diría un poco atención, porque la comunidad Emanuel en Costa Rica es una primera fase de construyéndose. No es porque son tan pocos que eso no puede ser, bueno, hay poca historia, pocos hermanos, entonces es una primera fase de construirse, entonces de no ir, de realmente estar concentrados sobre lo que es realmente un compromiso interior antes de decir cuántas actividades tenemos, ¿entiendes? Creo que lo que me viene es que la pregunta es que en un matrimonio, ¿qué pasa? Que si uno quiere comprometerse más y otro no quiere comprometerse tanto. Siempre que tiene más esa voluntad, más esfuerzo. Sí. Que el otro está Sí, sí. No es solamente usted, es que también nosotros. Tienes razón. Siempre es el caso. En las comunidades que son mucho más grandes, claro. Quiero que haya dinámica. Es la suya, es hoy en día. Ese es para que mueva, dígale. Pues, si te le pregunta a él que te diga si tienes No solamente quiero terminar. Eso siempre pasa, porque aunque la comunidad sea muy, muy grande, siempre hay matrimonios jóvenes que tienen hijos o no, entonces que son muy más grandes, que son más disponibles o menos disponibles. Hay matrimonios que ya son en otros países, son matrimonios que de nuevo son entonces eso es lo más natural. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que siempre hay esta diferencia en las situaciones, etc. Entonces, la cuestión es cómo la comunidad local escoge una misión eventual común de una parte y de otra parte. ¿Quién puede hacer una u otra misión? No cada hermano o hermana puede hacer la misma misión en todos los momentos de vida. En un momento puede tener una misión semanal con muchas horas, y en otro momento no puede. Entonces se tiene que adaptar. Pero todo iba en algún momento puede estar en los no entiendo. en un matrimonio, tiene alguien, todo no tiene esa voluntad de estar en la comunidad. Lo ideal es acceder a la comunidad, puedes darle un tiempo. No,
los matrimonios, decimos, entonces la regla, los estatutos, dicen que se pueden comprometer solamente matrimonio, los dos. Ellos son miembros comprometidos y pueden avanzar en la fraternidad de Jesús y votan. Si solamente hay una persona de los dos, entonces no son miembros, sino son miembros asociados. Amigo. Como amigos, antes se hablaba de amigos, ahora se habla de son miembros asociados. Eso es la verdad oficial. Entonces, miembro asociado de la comunidad es por eso que paramos hoy. Entonces, si hay uno de los dos, de cualquier razón, entonces el otro puede ser muy bien un miembro asociado, un miembro comprometido asociado. Pero en este caso, bueno, todo es igual, sino que el asociado o la asociada no vota en los momentos de elecciones. No vota y no acompaña. Eso. No vota y no acompaña, pero si no, la vida es igual. No vota cuando hay elecciones de nuevo moderador, por ejemplo, el verano que viene. Sí. Bueno, votamos, no, hay un proceso de elecciones. Bueno, ningún vota, pero había elecciones para la gente que va a votar en verano. No sé cuántos votaron aquí, los que son comprometidos. Eligen para elegir quiénes van a votar. Y el moderador es usted. Ahora sí. Teníamos un moderador alemán. Ok. Paramos la parte oficial. Está bien, no sé si quiere parar la grabación. Entonces, y si ella diría, Oh, gracias. Estamos escuchando. Lo que pasa es que sí, a veces se cuesta un poquito más entender, pero sí, gracias por la enseñanza, padre. Sí, con mucho gusto. Qué bien.